El pensamiento marxista se encuentra, como ustedes bien saben, en los márgenes del mundo académico y del debate político, ideológico en el Chile de hoy, ¿no? Y entonces resulta una tarea contracorriente bastante titánica generar espacios a través de los cuales se puedan congregar, a los cuales puedan concurrir las reflexiones que en las distintas disciplinas de las ciencias sociales se llevan a cabo hoy desde la perspectiva de Marx. ¿Cuál es la razón de esta marginalidad en el mundo académico del pensamiento marxista? En las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Bueno, la razón no está relacionada, no tiene que ver, no corresponde a la debilidad o fortaleza relativa de los argumentos que están asociados a las distintas corrientes de pensamiento. En general, en las ciencias sociales, por definición de carácter pluriparadigmático, los debates serios en materia teórica no son precisamente abundantes, ¿eh? no son algo recurrente, sino que son debates que se realizan más bien al interior de cada una de las tradiciones, pero difícilmente, no es muy común que economistas marxistas, ¿no es cierto?, realmente se encuentren en un mismo espacio de debate con economistas neoclásicos, por ejemplo. Pero la razón principal de ello es que la ideología dominante expresada a través también de las formaciones teóricas que suelen tener presencia hegemónica en los medios académicos, simplemente no debaten, ignoran y descalifican la tradición teórica de Marx, ¿no? Por lo tanto, no hay un debate de ideas que permita poner en evidencia la fuerza relativa de cada una de estas perspectivas teóricas en el plano de las ideas, de los argumentos, de una discusión racional. ¿Cuál es la explicación, entonces, de esta hegemonía ideológica, por ejemplo, de la teoría económica neoclásica en la economía, o de las distintas corrientes microsociológicas en sociología? Bueno, simplemente la razón tiene que ver con las relaciones de poder que imperan en la sociedad y los intereses de clase que están a la base de esas relaciones de poder, ¿no? Nosotros vivimos hoy en una sociedad que deriva en sus últimos 40 años de la derrota que sufre el movimiento obrero y popular el año 73 y de la posterior derrota que también experimenta la lucha antidictatorial, derrota relativa, ¿verdad?, en el periodo virtualmente insurreccional o preinsurreccional que se vive en Chile entre 1983 y 1986, ¿no?, en que la posibilidad real de un derrocamiento de la dictadura estuvo presente, ¿no? Finalmente, ese movimiento de levantamiento espontáneo de la población es canalizado por la clase dominante, ¿no es cierto?, hacia la salida que nosotros hemos conocido en los últimos 25 años. Hay una correspondencia muy clara, muy directa, entre el clima político que se vive en una sociedad y su clima intelectual. Y el modo como ese clima intelectual efectivamente se hace presente en los medios académicos. Antes del golpe, en los medios académicos chilenos, se vivía una situación de debate, de fermentación intelectual intensa, sobre los problemas más importantes que concitan la atención de la población chilena. El tema del desarrollo nacional, del proyecto nacional de desarrollo, por ejemplo. El tema de la democratización. Hasta el punto que en la Universidad de Chile es tan intensa esta confrontación ideológica
que en la Universidad de Chile la Facultad de Economía se divide en dos facultades distintas, ¿no? Una facultad de Economía Política que surge entonces bajo la dirección de Roberto Pizarro, que congrega en general a los economistas marxistas, ¿no es cierto? Y una facultad de Economía neoclásica o neoclásico-keynesiana, ¿no? Que congrega a los economistas demócratas, cristianos y de derecha. Pero toda esa discusión sobre el proyecto nacional de desarrollo que mejor se aviene y sintoniza con los intereses de la nación chilena, desaparece después del golpe, ¿no? Se cierran escuelas, se cierra la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, se intervienen las universidades, se persiguen profesores, se expulsan alumnos, ¿no es cierto? Muchos de estos profesores son asesinados, ¿no? Gran parte de aquellos que tenían presencia en las universidades se van al exilio. Y entonces se clausura completamente este debate en el plano de las ideas, por la fuerza, no por los argumentos. Y esto, de algún modo, se prolonga hasta el día de hoy. Entonces, en primer lugar, para muchos, el hecho de mantener interés por el estudio de las obras de Marx y de sus continuadores, ¿no es cierto?, aparece como algo un poco extraño, un poco raro, ¿no? Como algo completamente fuera de lugar. Cuando, ¿no es cierto?, se hace sentido común en la sociedad la idea de que, en primer lugar, el socialismo es imposible. Una transformación socialista de la sociedad, ¿no es cierto?, es algo definitivamente descartado. Y, por añadidura, no solo imposible, sino tampoco deseable. Porque las experiencias socialistas efectivamente conocidas, ¿no es cierto?, terminaron en un desastre, repudiadas por sus propias poblaciones. Entonces, no es posible, no es deseable. ¿Qué sentido tiene, ¿no es cierto?, en el mundo de hoy, mantener vivo el interés por una tradición teórica que se ha demostrado en la experiencia histórica constitutiva de un fracaso? Bueno, eso es lo que la ideología dominante pretende instalar, consolidar, reforzar permanentemente. Lo que nosotros hemos hecho es exactamente lo contrario. Hemos pretendido, precisamente, reivindicar la vigencia, pertinencia y relevancia del marxismo, o de los marxismos, o de la tradición teórica que nace con Marx, ¿no es cierto?, en la que con Marx y Engels conoce sus puntos de partida, para la comprensión de los grandes problemas que enfrenta el mundo de hoy, de los grandes problemas que nos afectan a todos nosotros como personas que viven, experimentan, ¿no?, aún sin saberlo, los grandes problemas del mundo contemporáneo. Digo aún sin saberlo, ¿no es cierto?, porque la real significación y envergadura de los problemas que hoy día enfrentamos no está presente en los medios de comunicación de masa, ¿no es cierto?, y por esa vía no es debidamente asumida, aquilatada por el grueso de la población, que se mantiene un poco, ¿no es cierto?, en relación a estos problemas en el limbo, ¿no? Entonces, la idea central, ¿no es cierto?, es que para la comprensión de los grandes problemas del mundo contemporáneo, ¿no es cierto?, es fundamental reivindicar ciertos criterios teóricos y metodológicos, cuyas bases fueron puestas, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, por la tradición teórica que inaugura Marx en el seno del movimiento socialista. Si uno examina la situación que se observa en las ciencias sociales de hoy, esto puede ilustrarse de manera muy clara, muy clara. ¿Cuáles son los grandes problemas que concitan la atención de las ciencias sociales de hoy en sus distintas disciplinas?
En el ámbito de la economía, por ejemplo, la preocupación permanente es por el diseño de políticas económicas que permite generar condiciones más altamente propicias para el incentivo de la inversión privada, para la intervención de los agentes privados con vistas al crecimiento. Eso es todo. Eso es todo. Entonces la pregunta es, los problemas que se plantean, las preguntas que se plantean y que articulan todo el quehacer de esa disciplina en términos mayoritarios, ¿son las preguntas pertinentes? ¿Son las preguntas que corresponde hacerse hoy día? En el ámbito de la sociología ha sido transformada, ha sido degradada, ¿no es cierto?, a una suerte de ingeniería social. A una suerte de ingeniería social en que se construyen visiones cada vez más parcializadas de la realidad con vistas a enfrentar y resolver problemas particulares en el marco de la sociedad en que vivimos. Y, de algún modo, algo parecido ocurre también en el cultivo de la historia como disciplina. En el marco de este segundo seminario sobre los marxismos en el siglo XXI, los marxismos, lo cual desde ya, ¿no es cierto?, da cuenta de una visión plural, amplia, en desarrollo, de un pensamiento vivo, ¿no es cierto?, que se recrea constantemente a sí mismo, que conoce un sinnúmero de matices, ¿no es cierto?, y de problemáticas que generan y desatan controversias bastante fecundas desde el punto de vista de las ideas. En el marco de este seminario, ¿no es cierto?, a mí se me ocurrió, a propósito de las tareas docentes que me ha tocado desempeñar, particularmente en el magíster de Historia acá, en torno a la reflexión sobre la teoría de la historia, ¿no es cierto?, esto que constituyó simplemente mi ponencia, un texto muy esquemático que me permitió leerlo en 15 minutos, ¿no?, pero motivado fundamentalmente por consideraciones que a mí me tocó observar en el marco de nuestra experiencia docente. ¿Cuál es el objeto de la historia? Bueno, la opinión que uno recoge de manera aplastantemente mayoritaria es que el objeto de la historia es el examen del acontecimiento, del suceso. Y cuando uno dice, pero es que la historia de la humanidad no es simplemente una sucesión de sucesos, es un proceso histórico de larga duración. Entonces, cuando uno dice eso no es historia, eso es sociología histórica, me han dicho a mí. Por profesores de este instituto. Eso es sociología histórica, no es historia. La historiografía tiene su vista puesta efectivamente en el acontecimiento. Entonces, uno observa con esa visión que la idea de disciplina que se sostiene es la misma que predomina, ¿no es cierto?, en las demás disciplinas sociales, y que está en sintonía con la ideología de la clase dominante, que tiende, fíjense ustedes, esto es muy claro en economía, es muy claro en sociología, que tiende a fraccionar el conocimiento y a formar especialistas, gente que sepa mucho de muy poco, que tenga su mirada puesta sobre los árboles, pero que pierda de vista el bosque. Esta mirada de conjunto que permite que la parte adquiera sentido, adquiera significado, ¿no? Y que pueda, por lo tanto, plantearse la posibilidad del cultivo de ese conocimiento disciplinar con pretensiones de cientificidad. De una cientificidad distinta, naturalmente, en el ámbito de los conocimientos que tienen a la sociedad y la vida social como objeto, y no a la naturaleza. Naturalmente las ciencias sociales están inevitablemente obligadas a ser un tipo de conocimiento de naturaleza distinta al de las ciencias naturales.
pero cuya pretensión de cientificidad está claramente fundada en la capacidad precisamente de descifrar, de descubrir en la realidad misma claves explicativas, leyes en el lenguaje, ¿no es cierto?, científico del siglo XIX, pero que en la sociedad no tienen la connotación que tienen en el ámbito de las ciencias naturales. No se trata de leyes exactas, matemáticamente determinables. Se trata de identificar tendencias de desarrollo, ¿no?, aspectos que permiten explicar con mayor fuerza que otros, en el marco de una explicación que en última instancia no puede ser sino multicausal, un cierto marco de probabilidades. ¿No es cierto? Ahora, esa posibilidad de constituir a la ciencia social efectivamente en conocimiento con pretensiones fundadas de cientificidad, solo lo ofrece hoy día la perspectiva teórica iniciada por Marx. Precisamente porque contra este individualismo metodológico que se expresa en este fraccionamiento infinito, ¿no?, de la realidad en micromundos, en microuniversos, completamente escindidos unos de otros, ¿no es cierto?, el argumento básico, el pilar metodológico fundamental, ¿no es cierto?, que se reivindica desde la perspectiva de Marx, es el de la unidad, la posibilidad de un conocimiento unitario de una realidad que constituye por sí misma, por definición, ontológicamente una totalidad, ¿no? Una totalidad que es contradictoria y que en esa contradictoriedad da origen, ¿no es cierto?, a resultados contrapuestos, ¿no?, a esta polarización entre riqueza y pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos un tiempo que nos ha calzado, pero básicamente me ha interesado, digamos, explicar un poco la intencionalidad con arreglo a la cual, ¿no es cierto?, hemos intentado abrir estos espacios de diálogo que ha estado constituido por estos seminarios sobre marxismo, entendiendo el marxismo no simplemente como una nueva religión, una religión, digamos, laica, sino no nos interesa hacer ningún tipo de exégesis de los textos, sino una asimilación crítica, ¿no es cierto?, con una pretensión de conocimiento que en definitiva tiene que ser constantemente actualizada y confrontada con los hechos, ¿no?, en el espíritu de la ciencia. Eso.